Mi hijo me dejó solo en un aeropuerto, en un país extranjero, sin dinero, sin documentos y sin esperanza. Quería deshacerse de mí de una vez por todas para quedarse con mi casa. Pero cuando abrió la puerta del hogar que intentaba robarme, yo ya estaba allí, sonriendo. «Oh, volviste», le dije. «Tengo una sorpresa para ti». Esa sorpresa arruinó su vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás viendo esto. Regresé del baño y los encontré juntos, inclinados el uno hacia el otro como conspiradores. Rodney y Cora. Sus cabezas casi se tocaban, susurrando con una urgencia que se desvaneció en el instante en que me acerqué. Se separaron de golpe, como si los hubiera sorprendido haciendo algo indebido. ¿Todo bien?, pregunté, acomodándome en mi asiento junto a la puerta 17. Los observé un momento. Han estado muy callados esta mañana. Rodney no levantó la vista del teléfono. Bien. Solo cansados del viaje. Cora sonrió con una alegría demasiado repentina. Solo queremos llegar a casa. No veo la hora de dormir en nuestra cama. Aún faltaban 90 minutos para nuestro vuelo a Seattle. La semana en Puerto Vallarta había sido buena. Playas, cenas, esos momentos familiares que creí perdidos desde que murió la madre de Rodney. Pero algo había cambiado esa mañana. El aire entre nosotros se sentía espeso, equivocado. Rodney seguía moviendo el pulgar por la pantalla, sin leer realmente. Cora jugaba con su pase de abordar, doblándolo y desdoblándolo una y otra vez. Ninguno de los dos me miraba. 20 minutos después, Rodney se levantó de golpe. «Papá, necesitamos agua y algunos bocadillos para el vuelo». Me incorporé. «Claro, vamos los tres». «No, tú ve», dijo, metiéndome un billete de $20 en la mano. Sus dedos estaban fríos, a pesar del calor del aeropuerto. «Tengo que hacer una llamada de trabajo y Cora va al baño». «Toma, aquí tienes 20». Había algo en su voz, una insistencia que no coincidía con un simple encargo. Dio un paso atrás, creando distancia, evitando mi mirada. Miré a Cora, ya estaba absorta en su teléfono. «De acuerdo», respondí, guardando el billete. «Vuelvo enseguida». La tienda del aeropuerto era pequeña, encajada entre una casa de cambio y una cafetería. Me tomé mi tiempo revisando los estantes. A Rodney le gustaba el agua importada, esa de etiqueta azul. Tomé 3 botellas. Para Cora, mezcla de frutos secos con arándanos, su favorita. Y para mí, barras de proteína. La fila avanzaba lenta. Una familia delante tenía 2 niños llorando y un cochecito bloqueando medio pasillo. Pasaron unos 12, quizá 14 minutos. Cuando doblé la esquina hacia la puerta 17 con la bolsa en la mano, los asientos estaban vacíos. No solo vacíos, despejados. Sin mochilas, sin chaquetas, sin rastro de que alguien hubiera estado sentado en los asientos 14, 15 y 16. Otras personas ocupaban ahora esas sillas, revisando sus teléfonos, leyendo revistas, ajenas a mi mundo que acababa de derrumbarse. La bolsa se me resbaló de los dedos. Me quité la mochila del hombro con manos temblorosas y abrí el compartimento principal. Mi camisa de repuesto seguía allí. El neceser, también. Pero el bolsillo interior, donde siempre guardaba el pasaporte, vacío. Revisé el lateral, sin teléfono. El frente, sin billetera. Mis manos se movían cada vez más rápido, buscando 1, 2, 3 veces. Nada. Todo se había ido. Corrí hacia el mostrador de la puerta. Una joven con uniforme de la aerolínea levantó la vista del ordenador. La pareja que estaba sentada en los asientos 14 y 15, ¿vio a dónde fueron? Tecleó algo y revisó su pantalla. Pasajeros Evans. Tomaron el vuelo anterior a Denver, señor. Mejoras por lista de espera. Despegaron hace 20 minutos. ¿Denver? Mi voz sonó más alta de lo que quería. Nosotros íbamos a Seattle. Ese es mi hijo.
Sus pases eran para la conexión a Denver, respondió con calma. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Denver, no Seattle. No a casa. ¿Dejaron algo? ¿Algún mensaje? Su expresión pasó de eficiente a compasiva. No, señor. Lo siento. Volví a los asientos vacíos y me dejé caer. Saqué el billete de 20 del bolsillo. Todavía estaba allí, intacto. El único dinero que tenía en el mundo en ese momento. $20. Me dio $20 y se llevó todo. La bolsa de plástico descansaba a mi lado. 3 botellas de agua, incluida la cara, la que a Rodney le gustaba. Mezcla de frutos secos, barras de proteína. Había gastado $12 pensando en ellos. Me quedaban 8. Me levanté con las piernas flojas y caminé hacia seguridad. El oficial detrás del mostrador tenía ojos amables y un rostro cansado. Mi hijo se llevó mi pasaporte, dije, y al escucharlo en voz alta sonó absurdo. También mi teléfono, mi billetera, todo. Me dejó aquí. ¿Tiene alguna identificación? ¿Algo que pruebe quién es usted? Nada. Solo $20 y una bolsa con botellas de agua. La mujer anotó algo en un formulario, me hizo preguntas que respondí casi en automático. Nombres, direcciones, número de vuelo. Me entregó un número de caso y me sugirió acudir a la agencia consular estadounidense en el centro de la ciudad. Su simpatía era genuina, pero no cambiaba los hechos. Caminé fuera de la oficina con los papeles en la mano, inútiles sin identificación. El aeropuerto se extendía ante mí. Tiendas, restaurantes, puertas repletas de viajeros con teléfonos, billeteras y futuros planeados más allá de la siguiente hora. Pasé junto a una familia que abordaba su vuelo, padres guiando a sus hijos, todos juntos, todos perteneciendo a algún lugar. Mi reflejo en las enormes ventanas mostraba a un hombre solo. La mochila vacía colgaba de un hombro, la bolsa de plástico del otro. Detrás de mi reflejo, los aviones despegaban, elevándose hacia un cielo azul sin nubes. Uno de ellos llevaba a mi hijo. Me quedé allí, observando cómo se perdían en la distancia, mientras algo duro y frío se instalaba en mi pecho, justo donde antes vivía la confianza. Los sonidos del aeropuerto se desvanecieron, los anuncios, el rodar del equipaje, las conversaciones. Solo escuché silencio y la pregunta que no podía responder. ¿Por qué? Respiré hondo. Luego otra vez. El shock comenzó a disiparse, como una niebla levantándose para revelar el terreno debajo. Varado, sí. Indefenso, no. El hombre de negocios que había dormido en mí desde mi jubilación despertó. Primero, identificación. Segundo, dinero. Tercero, regresar a casa. Hice una lista mental, como antes de cada junta directiva. En el mostrador de información me indicaron cómo llegar a la agencia consular. Caminé unos 20 minutos por calles donde turistas regateaban joyas de plata y locales vendían fruta desde carritos. La oficina era pequeña, funcional. Una bandera estadounidense colgaba en la pared, junto a las fotos del presidente. Una mujer levantó la vista cuando entré. Cuénteme qué pasó, señor Evans. Empiece desde el principio. Se llamaba Patricia Henderson. Me senté frente a ella y le expliqué todo, las vacaciones, el aeropuerto, los asientos vacíos. Mi hijo me dejó en el aeropuerto. Se llevó mi pasaporte, mi teléfono, mi billetera, todo. Ella esperó, el bolígrafo suspendido sobre el formulario. ¿Su hijo hizo esto? Ha vivido en mi casa sin pagar renta durante 2 años. Creo que quiere quedarse con ella. Algo cambió en su expresión. La distancia profesional dio paso a algo más humano. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Podemos emitir un pasaporte de emergencia, pero toma al menos 3 días hábiles. Necesitará un informe policial y el pago de $135. Vacía mis bolsillos sobre su escritorio. $8, unas monedas mexicanas, un recibo de desayuno de 3 días atrás y el billete de 20. Patricia se levantó un momento y volvió 10 minutos después con papeles y una noticia.
El pago podía aplazarse hasta que regresara a casa. El fondo de asistencia de emergencia cubriría mis necesidades inmediatas. Lo devolverá, lo sé, dijo. 28 años haciendo este trabajo me enseñaron a reconocer quién sí lo hará. Luego añadió. No está roto, me dijo, deslizándome los formularios. Solo está enojado. Y la gente enojada encuentra el camino a casa. Afuera de la oficina, me senté en una banca con los formularios en la mano. Una mujer se acercó, María, la empleada del mostrador del aeropuerto. La reconocí. ¿Tiene a alguien a quien llamar? ¿Familia? ¿Amigos? Mi hijo era mi familia. Tengo vecinos, pero no tengo cómo comunicarme. Asintió lentamente. A veces, las personas más cercanas son las más lejanas. Mi padre pasó por algo parecido. Otros detalles, la misma traición. ¿Y cómo terminó para él? Sobrevivió. Construyó algo nuevo. Usted también lo hará. Me llevó en su viejo Honda hasta un hostal, $15 por noche, limpio, seguro. Rechazó los $2 que le ofrecí para gasolina. Mi padre también fue abandonado una vez, me dijo. Hay traiciones que cortan más hondo que otras. La habitación tenía 6 literas y olía a mar y detergente. Tomé la cama de abajo, en una esquina. Mis compañeros, 2 mochileros alemanes y un obrero de Guadalajara, compartieron su cena conmigo. Pan, queso, fruta. La chica me prestó su teléfono. Marqué mi número de casa. Sonó. Nadie respondió. Intenté 1 hora después. Lo mismo. ¿Dónde estaba Rodney? Día 2. Fui a la estación de policía del centro. Un oficial tomó mi declaración con ayuda de un traductor. Pasaporte robado, teléfono robado, billetera robada, por mi hijo. El oficial alzó las cejas al escuchar eso último. ¿Su hijo? ¿Vive con usted? Sí. Le permití quedarse en mi casa. ¿Y cree que todo fue planeado? Los boletos a Denver, el momento exacto, el ascenso de lista de espera, sí, fue planeado. Tecleó despacio, imprimió el informe, lo selló y me lo entregó con una mirada que decía lo que ya sabía, que nada de eso me devolvería lo perdido. Esa noche, acostado en la litera del hostal, con el ventilador zumbando sobre mi cabeza, el recuerdo emergió. El mes pasado, Rodney venía más seguido de lo normal. Atento, servicial. Y entonces dijo: «Papá, deberíamos actualizar tu directiva médica, por si acaso. Es un formulario sencillo, solo tienes que firmar aquí». El documento estaba en su computadora portátil. Firmé en la tableta digital, confiando en él completamente. Nunca vi una copia impresa. Nunca hice preguntas. La realización me golpeó como agua helada. Eso no era una directiva médica. Me incorporé de golpe, sobresaltando a la mochilera alemana de la litera de enfrente. ¿Qué había firmado realmente? ¿Un poder notarial? ¿Una transferencia de propiedad? Las posibilidades giraban en mi cabeza, cada una peor que la anterior. Día 3. Caminé por las calles de Puerto Vallarta. No como un turista, sino con propósito. Cada paso era parte de un plan que mi mente estructuraba con la misma precisión con la que antes negociaba acuerdos de negocios. ¿Qué quiere Rodney? La casa. ¿Qué piensa Rodney? Que estoy atrapado aquí. ¿Cuál es su margen de tiempo? Al menos 1 semana antes de esperar que regrese. Esa era mi ventaja, la sorpresa. Patricia me entregó el pasaporte de emergencia al mediodía. Delgado, temporal, pero oficial. También me dio un sobre con $600 en efectivo del fondo de asistencia. Páguelo cuando pueda, me dijo. Encontré un cibercafé. $1 por 30 minutos. Busqué, Seattle, vuelo directo. $420. Lo reservé para la mañana siguiente. El vuelo de Rodney hacía escala en Denver. Mencionó reuniones allí. 2 o 3 días, tal vez.
Yo llegaría a casa al menos 3 días antes que él. De vuelta en el hostal, hice mi propia lista. Documentar todo. Cambiar las cerraduras. Encontrar el documento que firmé. Conseguir un abogado. Obligar a Rodney a explicarse cara a cara. No venganza. Justicia. Hay una diferencia. La chica alemana me preguntó si estaba bien. Yo yacía en mi litera, mirando el techo, probablemente con una expresión sombría. Tal vez no quiere saber de ti, dijo, refiriéndose a Rodney, que no contestaba mis llamadas. Eso es justo lo que espero, respondí. Él cree que sigo atrapado aquí. Está equivocado. A la mañana siguiente abordé el vuelo a Seattle. Clase económica, asiento del medio, entre una madre con un bebé dormido y un adolescente con auriculares. El pasaporte de emergencia descansaba en el bolsillo de mi camisa. $165 escondidos en mi calcetín. El avión rodó por la pista. Por la ventanilla, Puerto Vallarta se hacía pequeño. Las playas, los hoteles, el aeropuerto donde todo cambió. Las ruedas se separaron del suelo. No miré atrás. Mi mente ya estaba en Seattle, en la puerta de mi casa, ensayando la expresión que tendría cuando Rodney entrara y me encontrara esperándolo. El letrero del cinturón de seguridad se apagó. La azafata comenzó el servicio de bebidas. Agua, por favor. Gratis. Ahorra cada $1. 3 horas y 40 minutos hasta Seattle. Rodney no tenía idea de que yo venía en camino. Las ruedas golpearon la pista con ese golpe seco que dice ya estás en casa. El avión se inclinó al frenar, motores rugiendo en reversa. Por la ventanilla vi Seattle, nubes grises de lluvia, colinas verdes, los edificios familiares del aeropuerto. Hogar. Pero el hogar ya no era refugio. Era campo de batalla. Esperé mientras los demás pasajeros tomaban sus maletas de los compartimentos y se apresuraban hacia la salida. Yo, paciente, metódico. Tenía tiempo. Rodney no sabía que yo venía. La conductora del viaje compartido tenía un ambientador de los Seahawks colgando del espejo. Joven, quizá de 25 años, habladora al principio, hasta que notó que no tenía ánimo para conversar. Se detuvo frente a la casa 47 minutos después. La observé desde el asiento trasero. Mi casa. El bungalow azul pálido con molduras blancas. El porche que reconstruí hace 5 años. El jardín esperando la siembra de primavera. $850.000 en bienes raíces. Mi vida entera. Mi seguridad. Rodney había vivido allí sin pagar renta y quería quedarse con todo. Pagué la tarifa de $47, añadí 3 de propina, generosidad calculada, y la agradecí. Me quedé de pie en la acera, con la mochila casi vacía, mirando mi propia casa como si la viera por primera vez. Olten. Me giré. Daniel Kowalski salía de la casa vecina. El cabello blanco le brillaba bajo la luz de la tarde, los lentes empujados sobre la frente. Llevaba un cardigan, aunque el clima era templado. Volviste temprano, dijo, caminando hacia mí, su rostro alternando sorpresa, confusión y preocupación. ¿Dónde está Rodney? ¿Todo bien? Las preguntas salieron rápido. Daniel llevaba 12 años viviendo al lado. Es profesor de historia, observador por naturaleza y profesión. Sabía reconocer cuando algo no andaba bien. Decidí rápido. Un vecino observador era casi tan valioso como un amigo. Regresaron antes. Tomaron otro vuelo. Yo tuve retrasos. ¿Otro vuelo? Frunció el ceño. Qué raro para unas vacaciones en familia. Cuéntame, ¿qué viste cuando cargaban el auto? Nos detuvimos sobre la franja de césped entre nuestras entradas. Daniel ajustó sus lentes. Fue temprano, como 3 días antes de tu regreso previsto. Cajas, maletas, más de lo normal para un viaje. Le hice un gesto, pero Rodney no me devolvió el saludo. Se veía concentrado, tenso, tal vez premeditado. Cuidadoso.
Oculto. ¿A qué hora? 6:30, quizá antes, cuando casi nadie estaba despierto. Guardé esa información. Gracias, Daniel. Si Rodney pasa mientras yo no esté, no le digas que me viste. Daniel me miró y poco a poco comprendió. No te he visto. ¿Sigues en México? ¿Hasta dónde sé? Exactamente. Saqué la llave de repuesto de su escondite, una piedra falsa entre los rododendros que mi esposa había plantado hace 20 años. Mis dedos recordaron el movimiento. Abrí la puerta. Desactivé la alarma. El código seguía igual. Rodney no esperaba interferencias. Entré. La casa olía a encierro, a falta de aire. Avancé por las habitaciones con creciente ansiedad. Sala. El reloj de pie que había estado 30 años en la esquina, desaparecido. Comedor. El juego de plata ausente del aparador, dejando huecos como dientes faltantes. Mi dormitorio. El joyero de mi esposa, vacío. Su anillo, sus pulseras, todo GAN. El despacho. Mi reloj Omega, de colección, valorado en $2.800, no estaba en su estuche. La cámara Leica antigua, también ausente. Cada objeto faltante era un pequeño robo. Juntos, formaban un patrón. Rodney no solo me había abandonado. Me había robado primero. Mi oficina estaba en el antiguo solarium. El escritorio frente a la ventana, con vista al jardín. Sobre el escritorio, perfectamente centrada, había una carpeta manila. La abrí. Documentos legales. Sellos oficiales. Timbres notariales. La primera página decía en letras grandes, escritura de donación. Leí rápido. Dirección, la mía. Otorgante, Oulten Evans. Beneficiario, Rodney Evans. Motivo, por amor y afecto. Fecha, hace 4 semanas. Mi firma al final. Testigos. Notario. Todo legal. Mis manos no temblaron. Deberían haberlo hecho. Pero estaban firmes, frías. La rabia ya no ardía. Ahora estaba congelada, afilada como un cuchillo. Salí al jardín. Daniel regaba sus plantas, pero era evidente que esperaba noticias. ¿Puedo usar tu teléfono? Le pedí. Me lo entregó sin hacer preguntas. Fotografié todo. Cada espacio vacío donde antes había objetos de valor. Cada hueco en los estantes. El estuche abierto del reloj. La cámara ausente. El cajón del escritorio. La escritura de donación desde todos los ángulos. Evidencia. En los negocios aprendí algo. Documenta todo. No supongas nada. No confíes en nadie. Daniel me observaba desde su porche mientras trabajaba. Cuando le devolví el teléfono, preguntó. Oulten, si necesitas algo, si hay problemas. Los hay, lo interrumpí, pero los estoy manejando. De nuevo adentro, tomé el teléfono fijo. Aún funcionaba. Llamé a mi banco. Habla Oulten Evans. Cuenta terminada en 7743. Necesito verificar si hubo actividad inusual. Preguntas de seguridad. Apellido de soltera de mi madre. Mi primer coche. La calle donde crecí. La representante revisó. Todo parece normal, señor. La última transacción fue hace 4 semanas. Pago automático de servicios. No hay intentos de agregar usuarios ni de cambiar beneficiarios. Gracias, respondí. Un pequeño alivio. Rodney se había llevado los objetos, la casa en el papel, pero no el dinero. Quizá no tuvo tiempo. Quizá lo haría después. Pequeña ventaja, pero ventaja al fin. Todavía tenía recursos. Me senté en mi escritorio, con la escritura de donación frente a mí, y recordé. Un mes atrás, un martes. Rodney trajo almuerzo, sándwiches de la charcutería que me gustaba. Comimos, charlamos, reímos de cosas sin importancia. Luego dijo. Papá, actualicé unos documentos para ti.
Poder médico, testamento vital, esas cosas. Deberías firmarlos para tenerlos al día. Su laptop ya estaba abierta. El documento en pantalla. La tableta de firma conectada. Firmé electrónicamente, confiando. Nunca vi una copia impresa. Nunca pregunté qué decía realmente. Aquel martes. Aquel sándwich. Aquella firma. Ese fue el día en que lo perdí todo. Me quedé solo en la sala mientras oscurecía afuera. Hablé en voz baja, al vacío. Pensaste que quedaría varado. Pensaste que estaría fuera el tiempo suficiente para adueñarte del lugar. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana. Te equivocaste. La luz de la mañana entró por la ventana este de la cocina, cruzando la mesa donde estaba sentado con un café instantáneo en una taza desconchada. Frente a mí, la lista que había hecho la noche anterior, ítems tachados, otros añadidos, prioridades marcadas 2 veces. En la parte superior, abogado. La noche anterior había usado el portátil prestado por Daniel para buscar. 3 abogados inmobiliarios en el centro, especializados en disputas de propiedad. El nombre de Margaret Chen aparecía una y otra vez en los casos ganados. A las 8 en punto marqué su oficina. La recepcionista respondió con tono profesional y ensayado. Pedí una cita urgente. Comenzó a ofrecer fechas para la semana siguiente. Mi hijo me robó la casa. Tengo el documento. Necesito ayuda hoy. Silencio al otro lado. Luego. Espere un momento, por favor. 30 segundos después, otra voz. Habla Margaret Chen. Cuénteme qué ocurrió. Le di la versión resumida, destacando los hechos clave. Ella hizo 3 preguntas. ¿El documento está notariado? Sí. ¿Su firma es genuina? Sí. ¿Sabía lo que firmaba? No. Venga a las 11. Traiga el documento y cualquier identificación que tenga. Me preparé para la reunión como para una presentación empresarial. Reuní todo: la escritura de donación, el pasaporte de emergencia, extractos bancarios, fotos de los objetos robados, la declaración escrita de Daniel sobre lo que vio. Ordenado cronológicamente en una carpeta manila. Me vestí con cuidado: camisa planchada, pantalón formal, saco. La apariencia importa. La credibilidad se juzga con los ojos. Su oficina estaba en el centro, piso 20, con vista a la bahía de Puget Sound. Margaret Chen era más pequeña de lo que imaginé, quizá de 53 años. Precisa en sus movimientos, medida en sus palabras. Cabello negro con vetas grises, recogido con severidad. El aire olía a papel y tóner. 2 paredes cubiertas de libros de derecho. Me indicó una silla frente a su escritorio. Cuero gastado, moldeado por incontables clientes con incontables problemas. Me senté y coloqué la escritura sobre la mesa, como si fuera evidencia en un juicio. Ella se puso las gafas y comenzó a examinar el documento. Su expresión no cambió, pero su bolígrafo se movía rápido, tomando notas. 5 minutos después, levantó la vista. Esta es una escritura de donación ejecutada correctamente. El sello notarial es legítimo. El lenguaje, estándar. Su firma parece genuina. ¿Lo es? Asentí. Entonces, legalmente, desde la fecha en este documento, su hijo es el propietario de su casa. Las palabras golpearon como puños. Sin embargo, dijo, y ese sin embargo pesó, si podemos probar que fue engañado respecto a la naturaleza del documento, podemos alegar fraude. Giró el monitor hacia mí. La escritura aparecía ampliada en la pantalla. Cuénteme cómo fue el momento de la firma. ¿Qué le dijo exactamente su hijo? Que actualizaba mis directivas médicas. Poder legal si quedaba incapacitado. Tenía sentido. Tengo 63 años. ¿Leyó el documento antes de firmar? Estaba en su laptop, con texto pequeño. Lo desplazó rápido, dijo que era lenguaje estándar. ¿Y nunca recibió una copia firmada? Nunca.
Asumí que la guardó en sus archivos por si había emergencias. Su bolígrafo volaba sobre el bloc de notas. Ahí está nuestro ángulo, dijo. Falsa representación del contenido, ocultamiento de la verdadera naturaleza del documento. Hizo copias de todo, me devolvió los originales. Amplió la sección del notario en pantalla. Esto fue hecho con cuidado, de manera profesional y premeditada. Señaló los detalles. El nombre del notario está aquí. Necesito entrevistarlo. Margaret escribía notas con rapidez. Esto va a costar dinero, dijo sin rodeos. Honorarios iniciales, tasas judiciales, posiblemente testigos expertos. ¿Está preparado para eso? Vendí mi empresa hace 3 años, respondí. Tengo recursos. Y esto vale cada $1. ¿Cuánto costará? Pregunté. Hablando en números reales, un anticipo hoy de 5.000. Si llegamos a juicio completo, entre 20 y 40.000 más, quizá más si su hijo pelea con fuerza. No dudé ni un segundo. Haré el cheque. ¿Y nuestras probabilidades? Pregunté. Si logramos probar el engaño, 60% a su favor, dijo. Quizás más, considerando el abandono en el aeropuerto, que añade contexto. Pero el fraude es difícil de demostrar. No voy a renunciar a mi casa. No lo imaginaba, contestó con una leve sonrisa. Por eso despejé mi agenda. La siguiente parada fue la estación de policía del este. Por la tarde. Luz fluorescente, linóleo gastado, sillas metálicas. Presenté una denuncia formal, robo de pertenencias en el aeropuerto, pasaporte, billetera y teléfonos sustraídos, objetos robados de mi casa. La oficial que tomó el reporte era joven, quizá de unos 20 y tantos. Tecleaba despacio. ¿El sospechoso es su hijo? Sí. ¿Y vive con usted? Vivía. En la casa que está intentando robar. Levantó la vista ante eso. Esto es un asunto civil, señor. Podemos tomar el reporte por los objetos robados, pero las disputas de propiedad se resuelven en los tribunales. Manteniendo la voz firme, respondí. El robo ocurrió en México, ámbito internacional. Los objetos robados tienen números de serie. Eso es delito. Comenzó a escribir más rápido. Pidió los números de serie. Se los di. El reloj y la cámara estaban documentados por el seguro. Preguntó el valor del juego de plata. Estimé con prudencia, $3.500. 90 minutos después, me entregó un número de caso. Alguien le dará seguimiento, dijo con un tono que me sugería que no contara demasiado con eso. De vuelta en la oficina de Margaret, la observé trabajar. Tecleaba rápido, imprimía, firmaba, organizaba documentos. Encabezado del documento. Moción para invalidar escritura de donación por fraude e influencia indebida. Una nota añadida decía, se solicita audiencia acelerada debido a disputa de vivienda. Margaret apiló las hojas, las engrapó y dijo, su hijo será notificado con estos papeles. Sabrá que ha vuelto. Sabrá que está luchando. Bien, respondí. Quiero que lo sepa. A las 5 en punto llegó el cerrajero. Camioneta de empresa, caja de herramientas, modales profesionales. Se llamaba Frank, hombre de mediana edad. Estas cerraduras son buenas, dijo mientras examinaba la puerta principal. Han durado bien. ¿Por qué el cambio? Actualización de seguridad, respondí. Trabajó con eficacia. Puerta principal, trasera, acceso al garaje. Nuevas llaves, nuevos cerrojos, nueva seguridad. No es asunto mío, comentó instalando el pestillo, pero las llaves antiguas ya no funcionarán si alguien tiene copias. Ese es precisamente el punto. Entendido. Estas nuevas son resistentes a ganzúas. Mejor protección. $340. Pagué sin titubear. Dinero bien invertido. Frank me entregó 3 juegos de llaves. Las cerraduras viejas están fuera de servicio. Nadie entrará con las antiguas.
Probé cada una 2 veces. Sólidas. Seguras. Mi casa, otra vez. Después de que Frank se fue, recorrí cada habitación, comprobando los nuevos cerrojos. La llave giraba suave, el pestillo encajaba con firmeza. Perfecto. Guardé un juego en el bolsillo, escondí otro en un nuevo lugar y dejé el tercero sobre el escritorio. Luego moví algunos muebles. No exactamente una redecoración, más bien una reivindicación. Empujé el sofá unos centímetros, giré las sillas del comedor, pequeños cambios, pero míos. Era mi forma de marcar territorio. De volver a habitar mi hogar. El atardecer cayó sobre Capitol Hill. Me quedé de pie junto a la ventana delantera. Detrás de mí, las cerraduras nuevas aseguradas. Los documentos legales presentados. Los reportes policiales enviados. Mi casa. Mi fortaleza. Mi campo de batalla. Al otro lado de la calle, las luces se encendían en las casas de los vecinos. Vidas normales que seguían su curso. La mía no era normal desde el aeropuerto. Quizá nunca volvería a serlo. El nuevo teléfono que había comprado descansaba en la mesa de centro. Silencioso. Rodney no conocía ese número. Creía que su padre seguía en México, impotente, abandonado. Se equivocaba. 6:47 de la tarde. 8:47 en Denver. ¿Estaría Rodney cenando en un hotel, planeando su regreso? La incertidumbre me afectaba menos de lo que creí. Había recuperado mi posición. Cambiado el tablero. Cuando Rodney volviera, todo sería distinto. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Vacío, salvo por condimentos y una leche vencida. Mañana haría compras, volvería a llenar la casa, volvería a vivir. Esa noche bastarían café instantáneo y pan congelado. Volví con otra taza a la ventana. La calle estaba tranquila. Sin autos acercándose. Aún no. Bebí un sorbo. Esperé. Sabía que la confrontación llegaría. Pasaron 2 días. Los dediqué a prepararme. Documentos organizados sobre la mesa, las llaves nuevas en el bolsillo, el teléfono cargado, la aplicación de grabación probada y lista. Me movía por la casa como un general inspeccionando sus fortificaciones, revisando ventanas, asegurando puertas, reclamando el territorio. Tarde del segundo día, escuché una puerta de auto cerrarse afuera. Me acerqué a la ventana y corrí apenas 1 centímetro la cortina. El Honda Accord plateado de Rodney estaba en mi entrada. De pie junto a él, miraba la casa. Incluso desde dentro pude ver cómo la confusión aparecía en su rostro. Cora salió del asiento del pasajero, miró hacia la puerta principal y susurró algo que no pude oír. Dejé caer la cortina. Conté hasta 5. Esperé el timbre o los golpes. Nada. En cambio, escuché una llave raspar en la cerradura. 1, 2, 3 veces. Más fuerte cada vez. La llave vieja. Inútil ahora. Rodney maldijo en voz baja. La voz de Cora atravesó la puerta, cortante. ¿Qué pasa? ¿Se trabó la cerradura o qué? Más intentos. Metal contra metal. Nada giraba. Silencio. Pasos alrededor de la casa. Probaban la puerta trasera. Los oí discutir, frustrados, sus voces filtrándose por las paredes. Regresaron al porche delantero. Llámalo, dijo Cora. No tiene su teléfono, respondió Rodney. Lo tenemos nosotros. Aún así, lo intentó. En algún lugar de la casa, mi antiguo teléfono desconectado vibró una vez y murió. Mi nuevo teléfono sonó. Número desconocido. Contesté al tercer timbre. Sí. ¿Rodney? Papá, ¿eres tú? Soy yo. ¿Dónde estás? He estado tratando de comunicarme. Estoy en casa, Rodney. Dentro de la casa. Tus llaves ya no funcionan. Silencio. Luego un tartamudeo incrédulo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 3 días.
Ven a la puerta. Necesitamos hablar. Abrí la puerta, pero permanecí en el umbral, sin invitarlos a entrar. Rodney parecía agotado, la ropa arrugada, el rostro con las huellas de 2 días de viaje. Cora, detrás, lo observaba con ojos fríos y calculadores. Rodney intentó su expresión de hijo preocupado. «Papá, qué bueno que estás bien. Estábamos tan preocupados. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Te buscamos por todos lados». Levanté la mano. Se detuvo. Sé exactamente lo que pasó. Me enviaste a comprar agua. Volaste a Denver. Te llevaste mi pasaporte, mi teléfono, mi billetera, mi dinero. Me abandonaste en México sin nada. Su boca se abrió y se cerró. Sin palabras. Di un paso al lado, lo justo para que viera la mesa del salón a través de la puerta, documentos legales apilados con precisión. Tengo algo que mostrarte, dije, levantando la hoja superior. El encabezado rezaba: moción para invalidar escritura de donación por fraude. El rostro de Rodney palideció. Ese documento que me hiciste firmar, el que dijiste que era una directiva médica, no lo era. Era una transferencia de propiedad. Me robaste la casa en papel antes de abandonarme en otro país. Cora lo sujetó del brazo. Su voz sonó helada. Necesitamos un abogado. Rodney recuperó el control. Su voz se endureció. Esa escritura es legal. Mi abogado ya la revisó. Tu firma está notariada y es válida. Esta casa es mía. El que está invadiendo eres tú. Sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Ocupación ilegal. No me moví. Adelante. La policía del este de Seattle ya tiene mi denuncia. Caso número 774821. Robo en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Objetos sustraídos de esta casa antes del viaje: reloj de colección, cámara antigua, juego de plata. Tu vecino te vio cargando las cajas. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. No marcó. ¿Me denunciaste? Denuncié robos. Delitos. La policía tiene tu nombre, tu descripción y la información de tus vuelos. Llámalos. A ver qué pasa. Saqué mi teléfono, mostré la pantalla, el punto rojo de grabación visible. Esta conversación está siendo grabada. Washington es un estado de consentimiento bilateral, y te estoy informando ahora. Todo lo que digas desde este momento queda documentado. El teléfono de Rodney bajó lentamente. Cora tiró de su brazo, murmuró algo urgente. Esto no ha terminado, dijo él. No, respondí. Pero no va a salir como planeabas. Retrocedieron por el porche, bajaron los escalones, subieron al coche. Rodney no dejaba de mirar la casa, a mí, a lo que creyó haber reclamado. Me quedé en el umbral hasta que se subieron, hasta que el coche retrocedió por el camino, hasta que desaparecieron. Entonces cerré la puerta. El nuevo cerrojo encajó con un clic firme. Apoyé la espalda contra la madera, respirando despacio. Primera ronda, mía. Por la ventana vi cómo el auto se alejaba. Mis manos estaban firmes, pero el corazón me latía con fuerza. La adrenalina me alcanzaba ahora que la confrontación había terminado. Caminé por la casa, revisando puertas y ventanas por hábito. Todo seguro. En la cocina serví un vaso de agua. La bebí de pie, junto al fregadero. Silencio. Paz. Mi teléfono vibró. Mensaje de Daniel. Los vi llegar y marcharse. ¿Estás bien? Respondí, bien, gracias. No preguntó más. Yo tampoco expliqué. Volví a la sala. Reuní los documentos de la mesa. Los guardé en la carpeta: moción para invalidar, reporte policial, notificaciones bancarias, recibo del cerrajero. Un rastro de papel. Un rastro de guerra. El teléfono volvió a sonar. Oficina de Margaret Chen. Contesté esperando preguntas sobre el enfrentamiento. Pero era la voz de su asistente legal. Señor Evans,
Hemos recibido notificación del abogado contrario. Rodney Evans ha contratado representación. El abogado se llama Robert Michaels, especialista en disputas de propiedad. Ha presentado una contramoción defendiendo la validez de la escritura y solicitando posesión inmediata de la vivienda mientras se decide el caso. Me senté. La batalla había comenzado de verdad. 3 días después de la confrontación, estaba de nuevo en la oficina de Margaret para planear la estrategia. Ella deslizó un grueso expediente por el escritorio. Robert Michaels es minucioso, dijo. Ha pedido una audiencia acelerada reclamando que usted ocupa ilegalmente la propiedad de su hijo. La ironía no se nos escapó a ninguno. Leí la moción. Lenguaje legal, pero el mensaje era claro. Rodney iba a luchar con todo. Michaels es bueno, añadió Margaret mientras servía café y me ofrecía. Rechacé con la cabeza. Está reescribiendo toda la narrativa. Usted pasa a ser el padre irracional, Rodney, la víctima. Pero los hechos. México, el robo, el engaño. Los hechos importan, dijo, pero también la presentación. Me explicó su estrategia. Michaels estaba separando las acusaciones criminales de la disputa civil, haciendo parecer que yo utilizaba los cargos para recuperar un regalo que ahora lamentaba. Eso no fue lo que pasó. Lo sé. Pero el juez deberá creerlo. Y eso requiere pruebas más sólidas, evidencia directa del fraude durante la firma. Margaret expuso el mapa del conflicto. Michaels argumenta que usted hizo una donación válida, completamente informado, ejecutada correctamente. Su posición es que luego se arrepintió, quizá por una discusión familiar o por confusión. No menciona el incidente de México. Lo trata como un simple caso de propiedad, ignorando el contexto criminal. Hizo una pausa. Es una estrategia inteligente. Simplifica su argumento. Sentí el suelo moverse bajo mis pies, la historia siendo reescrita, mi abandono convertido en un malentendido familiar, mi casa robada convertida en un regalo mal interpretado. Una semana después de la confrontación, Margaret llamó con peores noticias. Rodney ha presentado una moción de emergencia para obtener posesión inmediata, dijo. Su argumento, que está sin hogar, viviendo en un hotel, mientras su propiedad legal está ocupada por alguien que se la regaló. La moción alegaba dificultad económica, gastos de hotel que agotaban sus recursos, propiedad legal respaldada por la escritura y daño irreparable por no poder acceder a su vivienda. Es manipulación, añadió Margaret, pero algunos jueces conceden posesión temporal cuando los documentos parecen válidos. Tenemos que reaccionar rápido. Aprobé otro anticipo de $3.500. El costo subía como el agua de una inundación. Una tarde, Daniel mencionó el ataque en redes sociales con torpeza, mientras conversábamos junto a la cerca entre nuestros patios. Oulten, no lo creo, pero la gente está hablando en línea. Tu nuera publicó algo. Yo no tenía cuentas en redes sociales. Daniel me lo mostró en su teléfono. La publicación de Cora estaba cuidadosamente redactada, con tono de corazón roto. El padre de mi esposo nos dio su casa, luego se arrepintió y nos dejó fuera. Estamos sin hogar mientras él vive en nuestra propiedad legal. La familia no debería tratar a la familia así. Abajo, los comentarios. Decenas, divididos entre el apoyo y la sospecha. Algunos amigos de mi pasado preguntaban qué estaba ocurriendo. Mi privacidad expuesta. Mi reputación atacada. ¿Debo responder? ¿Explicar? Le pregunté a Daniel. Habla primero con tu abogada. Cualquier cosa que digas en público podría usarse en tu contra en el juzgado. ¿Y me quedo en silencio mientras ella miente? A veces el silencio es más fuerte que discutir. Las personas que importan esperarán la verdad. 2 semanas después de iniciada la batalla legal, Margaret programó una sesión para hablar de dinero. Extendió proyecciones de gastos sobre su escritorio. Anticipo inicial, 5.000. Tasas de presentación y descubrimiento, 3.500 ya gastados. Si vamos a juicio completo, deposiciones, peritos,
tiempo de sala, hablamos de entre 40.000 y 60.000 en total. Quizá más si Michaels lo alarga. Me sostuvo la mirada. Necesito que entiendas a qué te estás comprometiendo. Esto es dinero de hipoteca, dinero de retiro. Rodney apuesta a que preferirás llegar a un acuerdo antes que pagar estos costos. Miré los números. La venta de mi empresa me había dejado lo suficiente, pero ver cómo el ahorro se vaciaba dolía de un modo que no esperaba. ¿Y si arreglo, si le doy algo para que se vaya? Pregunté. Depende de lo que ofrezcas. Pero conciliar recompensa el robo. Y Rodney huele la sangre. Podría exigir condiciones absurdas. Entonces, luchar o rendirse. Esas son las opciones en cualquier guerra. Me reuní con mi asesora financiera, Patricia, quien había gestionado mis inversiones de retiro durante 8 años. Corrió escenarios, me mostró proyecciones. 50.000 en 6 meses, sostenible. 80.000 en un año, dañino, pero no devastador. La pregunta, dijo con cuidado, es si ganar vale ese costo, incluso si conservas la casa. No respondí de inmediato. Más tarde, a solas, pensé, sí, lo vale. A las 2 semanas, llamó Robert Michaels con el primer intento de acuerdo. Señor Evans, llamo para ver si podemos resolver esto sin una litigación prolongada. Mi cliente está dispuesto a arrendarle la propiedad a una tarifa razonable hasta que encuentre otra vivienda. La propiedad es mía. No voy a arrendar mi propia casa. La escritura dice otra cosa. Intento encontrar un punto medio. La escritura es fraudulenta. No hay punto medio entre la propiedad y el robo. Su tono se enfrió. Entonces nos veremos en los tribunales. Empecé a documentarlo todo con obsesión. Un registro diario de eventos, una cronología de interacciones, estados financieros que mostraban pagos de la casa e historial de propiedad, fotografías de los objetos faltantes. Convertí el cuarto de visitas en una sala de guerra. Carpetas rotuladas por tema, la línea de tiempo en la pared, los escritos legales archivados en orden cronológico. Si esto era una batalla, yo pelearía con información. 2 semanas después de esa fase, estaba sentado en la sala rodeado de documentos legales, estados bancarios mostrando el anticipo ya drenado, proyecciones de costos de Margaret, contramociones de Rodney, ataques de Cora en redes. El peso se acumulaba. Me permití 5 minutos de duda. Me pregunté si un acuerdo sería más fácil. Entonces recordé el aeropuerto, los asientos vacíos, el pasaporte ausente, el billete de $20, el cálculo frío en la traición de mi hijo. La duda volvió a endurecerse en determinación. Vería esto hasta el final. 4 días después de contratar a Sarah Chen, me reuní con ella en una cafetería del centro. Terreno neutral. Su lugar preferido para discutir hallazgos iniciales. Llegó con una tableta y una carpeta manila, pidió café negro y no perdió tiempo. Tu hijo se está ahogando, dijo sin preámbulos. 47.000 en deudas de tarjeta, repartidos en 6 plásticos. Límite al tope, 3 ya en cobranza, 1 con demanda inminente. Lleva meses esquivando llamadas. Abrió la tableta y me mostró hojas de cálculo. El rojo dominaba la pantalla, vencido, moroso, en colección. Comenzó hace 18 meses, siguió. Inflación de estilo de vida, cenas caras, marcas de diseñador, vacaciones que Cora publicó el año pasado. Sus ingresos no sostenían ese gasto. Deslizó a otra pantalla. Luego llegó la espiral de deuda, pagos mínimos incumplidos, intereses compuestos, transferencias de saldo a tasas depredadoras. Hace 6 meses, un acreedor presentó intención de demanda. Probablemente ahí empezó a planear esto. Me miró directo. La casa no fue avaricia. Fue desesperación. Así que tomó mi casa para pagar sus deudas. Lo intentó. El viaje y dejarte varado fueron para establecer posesión antes de que pudieras interferir. Pero volví antes. La mejor decisión que tomaste. Otra semana y él habría cambiado cerraduras, se habría mudado,
habría alegado posesión adversa mientras tú seguías atrapado en México. Sara sacó más evidencia. Correos con 3 agentes inmobiliarios diferentes. Todos contactados en febrero. Asunto: solicitud de evaluación de propiedad. Envió tu dirección, describió la casa, pidió análisis de mercado. Me mostró las respuestas. 830.000. Estimación: 865.000. 840.000. Promedio: 845.000. Estaba ofertando mi casa mientras vivía en ella, antes de que yo firmara nada, antes de México. Premeditación. Leí los correos 2 veces. Fríos. Calculados. Mi hijo tasó mi hogar como si fuera mercancía. Hay más, dijo Sara. Esta parte es legalmente gris. Registros de búsqueda en Internet comprados a un corredor de datos. Técnicamente accesibles, pero un juez podría cuestionarlos. Me los enseñó de todos modos. Consultas desde la IP de Rodney, con sello de tiempo en enero y febrero. ¿Cómo convencer a un padre de transferir una propiedad? Escritura de donación versus escritura de renuncia, quitclaim. ¿Se puede revertir una transferencia de propiedad? ¿Qué pasa si alguien abandona a una persona mayor en el extranjero? La última, fechada el 18 de febrero, me heló la sangre. Rodney investigaba abandono 6 semanas antes de hacerlo. 2 días antes de la audiencia preliminar, Margaret revisó toda la evidencia nueva en su sala de conferencias. La desesperación financiera establece motivo. Los contactos con agentes prueban premeditación. El historial de búsqueda, pausó, es potente, pero podría ser inadmisible por cómo se obtuvo. Lo incluiremos en nuestro escrito, pero prepárate para que Michaels lo impugne. Ordenó los documentos en el orden de presentación. Tú declararás sobre la firma. Explicarás exactamente lo que Rodney te dijo, cómo se presentó el documento, que nunca viste una copia impresa. Luego los golpeamos con la evidencia de planificación. Margaret me entrenó para el testimonio. Simulacro de contrainterrogatorio, su asistente legal haciendo de Michaels. Señor Evans, usted firmó este documento, ¿correcto? Sí, pero. Sin peros. ¿Sí o no? Margaret nos detuvo. Él intentará reducirte a respuestas de sí o no. Resiste. La jueza Morrison permite que los testigos expliquen. Usa eso. Practicamos durante 2 horas. Mis respuestas se volvieron más punzantes, claras, menos defensivas. Llegó la audiencia. Tribunal del Condado de King, Departamento 15, una mañana de finales de abril. La jueza Patricia Morrison presidía. Mediados de sus 50. Reputación de eficiencia sin rodeos. Me senté en la mesa del demandante junto a Margaret. Al otro lado del pasillo, Rodney, Cora y Michaels. Primera vez que padre e hijo compartíamos sala desde el enfrentamiento del porche. Rodney evitó mi mirada. Margaret presentó los alegatos iniciales. Transferencia fraudulenta por falsa representación. Explotación de un adulto mayor. Contexto de abandono criminal. Michaels contraargumentó. Donación válida. Ejecución correcta. Arrepentimiento del demandante disfrazado de reclamo de fraude. La jueza Morrison escuchó sin expresión. Señor Evans, usted declarará primero. Subí al estrado. Mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Margaret me condujo por la cronología. Mi relación con Rodney, permitirles vivir sin renta, la firma del documento en febrero. ¿Qué le dijo su hijo sobre el documento? Que era una actualización de mi poder médico y mi testamento vital. Lenguaje estándar sobre decisiones de salud si yo quedaba incapacitado. Dijo que debía firmarlo para tener todo al día. ¿Leyó el documento a fondo? Lo desplegó en su laptop, texto pequeño. Hizo scroll rápido y dijo que era lenguaje estándar. Confié en él. Es mi hijo. Michaels me contraexaminó con agresividad.
Pero usted firmó el documento, señor Evans. Sí. Usted es educado, dirigió un negocio durante décadas. Sí. Capaz de leer documentos legales. Sí. Y aún así afirma que no entendió lo que firmó. No parpadee. Entendí que se presentó como una directiva médica. No supe que era una transferencia de propiedad hasta que encontré la escritura registrada semanas después. Michaels giró el timón. ¿No es cierto que tuvo un desacuerdo con su hijo después de este viaje? No hubo desacuerdo. Hubo abandono y robo. Señor Evans, intervino la jueza Morrison, responda la pregunta como fue formulada. Margaret presentó la evidencia de la investigación. Registros financieros que mostraban la deuda de Rodney. Correos a agentes inmobiliarios. La línea temporal de la planificación. Michaels objetó repetidamente. Relevancia, dijo Michaels. La situación financiera de mi cliente no invalida una transferencia de propiedad legal. Margaret respondió con firmeza. Establece motivo para el fraude, su señoría. Demuestra que esto no fue una donación, sino un plan nacido de la desesperación económica. La jueza Morrison revisó los documentos, tomó notas y finalmente habló. Ordeno una evaluación experta de las circunstancias de la firma. Un perito notarial independiente determinará si se siguieron los protocolos adecuados. Ambas partes pondrán a disposición sus propios expertos. La audiencia se aplazó 6 semanas a la espera del informe pericial. Conduje de regreso a casa desde el juzgado, pensando en el rostro de Rodney durante mi testimonio. Pálido, rígido, los ojos fijos en la mesa de la defensa. Mi hijo no testificó. Michael seguramente se lo aconsejó. Fue una jugada inteligente. ¿Para qué poner en el estrado a alguien que podría quebrarse? Daniel me llamó justo cuando estacioné en la entrada. ¿Cómo te fue? El caso sigue. La jueza ordenó más investigación. Bueno, eso es positivo, ¿no? Sí, pero positivo no significa rápido. Dentro de casa, encontré un mensaje de voz de Margaret. Llámame cuando puedas. Hay un desarrollo en el caso. No es urgente, pero interesante. Su tono sugería algo digno de atención. La llamé de inmediato. Era hora de saber qué venía en esta interminable batalla. 2 días después de la audiencia preliminar, el desarrollo se reveló. Michaels había presentado una moción para evaluación psicológica, argumentando que mi edad y posible deterioro cognitivo afectaron mi comprensión del documento que firmé. Me senté en la oficina de la doctora Rachel Foster, designada por el tribunal para la evaluación. Esta valoración fue solicitada por el abogado contrario, explicó con tono profesional y neutral. Sostienen que un posible deterioro cognitivo pudo influir en su capacidad para entender documentos legales. Evaluaré memoria, comprensión y capacidad de decisión. Los resultados irán a ambas partes y al juzgado. Entendí la implicación. El abogado de mi hijo estaba insinuando que yo era mentalmente incompetente. Comencemos con algunos ejercicios de memoria, dijo. Fueron 2 horas de pruebas. Memoria a corto plazo, recordar listas de palabras, repetirlas. Memoria a largo plazo, relatar mi vida, decisiones importantes, resolver patrones, identificar secuencias. Le leeré una lista de 10 palabras. Intente recordar la mayor cantidad posible. Hospital, televisión, cortina, flor, sobre, acera, piano, trueno, cesta, espejo. Las 10, repetí en orden. Excelente memoria. Luego pidió. Cuénteme sobre una decisión importante que haya tomado en los últimos 5 años. Le detallé la venta de mi empresa, una compañía de suministros industriales que construí durante 30 años. Tuve ofertas de 3 compradores. Evalué cada una según el precio, los términos y el bienestar de mis empleados. Vendí al comprador que ofrecía el mejor resultado para todos. La venta se cerró en septiembre de 2022, con una ganancia neta de $320,000 después de impuestos. La doctora tomó notas. Memoria detallada, razonamiento lógico. Muy bien,
dijo. Una semana después, Margaret llamó. Ya tenemos el informe de la doctora Foster. Oficialmente eres mentalmente competente. Leyó fragmentos. El sujeto demuestra función de memoria intacta, procesamiento cognitivo normal para su edad, capacidad clara de toma de decisiones. No hay signos de demencia ni deterioro significativo. Plenamente capaz de comprender documentos legales y tomar decisiones informadas. Michaels intentó pintarte como un anciano confundido, dijo Margaret. Este informe destruye esa narrativa. Ese mismo día, Sarah Chen también llamó. Coincidencia o no, su hallazgo era crucial. Encontré al notario, dijo. Se llama Frank Morrison, trabaja de forma independiente desde su casa. Lo entrevisté informalmente y se soltó hablando. Hizo una pausa para generar impacto. Rodney le pagó $300 en efectivo para que notariara tu firma en un Starbucks. No en su oficina ni en tu casa. En una cafetería. Frank admitió que se sintió incómodo, pero necesitaba el dinero. Es una violación directa de los protocolos notariales. 3 días después, Margaret y yo fuimos a ver a Frank Morrison a su pequeño despacho en Bayard. Estaba nervioso, un hombre de unos 40 y tantos, cabello ralo, aire de arrepentimiento. No debí hacerlo así, confesó. Un notario profesional debe trabajar desde una oficina adecuada, verificar las circunstancias. Pero Rodney me dijo que su padre estaba muy enfermo, con problemas de movilidad, y me pidió que los encontrara en un lugar conveniente. Me pagó en efectivo por adelantado. Yo necesitaba el trabajo. Se movía inquieto en su silla. Cuando llegué, usted parecía perfectamente sano. Caminó sin problema, pidió su café. Me extrañó la historia, pero Rodney estaba apurado. Mi papá tiene una cita después, no tenemos tiempo, dijo. Notarié rápido. Se sintió mal desde el principio. Margaret redactó su declaración con precisión legal. Yo, Frank Morrison, notario público licenciado en el estado de Washington, atestiguo que la firma del documento tuvo lugar en una cafetería Starbucks, tras el pago en efectivo de $300, bajo la insistencia del señor Rodney Evans, quien aseguró que su padre no podía desplazarse. Dicha información resultó falsa, y el procedimiento se realizó fuera de las normas notariales. Entiende que esto probablemente pondrá fin a su carrera como notario, le advirtió Margaret. Frank asintió. Lo entiendo, pero lo que hice estuvo mal. Debí negarme. Esa misma semana, Daniel tocó a mi puerta. Cora me llamó. Me pidió que te transmitiera un mensaje. Dice que no respondes las llamadas de Rodney. Yo no había bloqueado su número desde el enfrentamiento del porche. ¿Qué mensaje? Daniel dudó. Te ofrecen un acuerdo. Firmarán una escritura de renuncia y te devolverán legalmente la casa, a cambio de $200,000. Un pago único. Se retiran. El caso termina. 200,000, una cuarta parte del valor de la propiedad. Me pidió que te dijera que lo pienses, añadió Daniel. Considera los costos legales. Esto lo termina todo. Mi respuesta fue inmediata. No. Dile que no. A la mañana siguiente, hablé con Margaret. No se sorprendió. Están viendo cómo se acumulan las pruebas, dijo. El informe psicológico, la declaración del notario, la evidencia de su desesperación financiera, la planificación previa. Cora es inteligente, sabe que están perdiendo. Los 200,000 son su intento de salida negociada. Me miró con calma. Pero si ganamos por completo, recuperas la casa limpia. Si aceptas, les pagas una fortuna por robarte. No vamos a llegar a un acuerdo. No voy a pagar rescate por mi propia casa. Sarah entregó su informe final, un documento exhaustivo que resumía toda la investigación. Costó $2,000, pero valió cada centavo. Margaret lo presentó como evidencia complementaria. Esto destruye su caso, dijo. Pasaron 3 semanas. Intensa preparación.
Margaret presentó todas las nuevas pruebas ante el tribunal. Michaels respondió con contraargumentos. La batalla legal se convirtió en una guerra de papel. Ya llevaba invertidos $17,000 en el proceso. 4 días antes de la audiencia programada, Margaret me llamó con una urgencia que no le había oído antes. El juez Morrison adelantó la audiencia. Será en 2 días. Ha revisado todas las pruebas y quiere escuchar los alegatos de inmediato. ¿Eso es bueno o malo? Difícil de decir. Pero los jueces no aceleran los casos que planean desechar. Ha visto algo que requiere resolución rápida. Hizo una pausa. Prepárate. Esto podría terminar pronto. De un modo u otro. La jueza Morrison entró en la sala. El alguacil anunció. Todos de pie. Nos pusimos de pie. Ella tomó asiento. Nos sentamos. La coreografía de la justicia había comenzado. Margaret se inclinó hacia mí. Recuerda, lo que ocurra en las próximas horas lo cambia todo. Asentí. No necesitaba que me lo recordara. La jueza revisó sus notas y habló. He examinado toda la evidencia presentada. Esta audiencia se centrará en la moción para invalidar la escritura de donación por fraude. Señor Michaels, puede comenzar. Michaels se levantó, ajustó su corbata y habló con seguridad. Su señoría, este caso es sencillo. Un hijo adulto, un padre mayor, una conversación legítima sobre planificación patrimonial. El padre firmó una escritura de donación. Su firma fue verificada, genuina, debidamente notarizada. Ahora, meses después, tras un desacuerdo familiar, alega fraude. Hizo un gesto desdeñoso hacia la pila de documentos de Margaret. Las dificultades financieras no prueban fraude. La planificación previa no prueba fraude. Los conflictos familiares no prueban fraude. La escritura se sostiene por su propio mérito legal. Se sentó, confiado. Demasiado confiado. Margaret se puso de pie. Tomó la declaración de Frank Morrison. Su señoría, la declaración jurada del notario detalla violaciones procesales que invalidan la notarización. La firma se realizó en una cafetería Starbucks, no en una oficina. El notario recibió $300 en efectivo, 12 veces la tarifa normal. Le informaron que el señor Evans tenía problemas de movilidad y no podía desplazarse. Eso es demostrablemente falso. Levantó otro documento. El acusado contactó a 3 agentes inmobiliarios antes del viaje, pidiendo tasaciones de la propiedad. Antes de que su padre firmara cualquier cosa, ya estaba cotizando la casa como mercancía. Eso no es planificación patrimonial. Es planificación de un robo. La jueza Morrison se inclinó hacia adelante. Señor Michaels, ¿cómo explica que su cliente pagara 12 veces la tarifa habitual por un servicio notarial en un lugar tan inusual? Michaels se puso de pie. Quizá quiso acomodar la agenda de su padre, su señoría. El pago refleja conveniencia. La expresión de Morrison mostraba escepticismo. ¿Y las afirmaciones falsas sobre la movilidad? Michaels vaciló. Tendría que confirmar esos detalles con mi cliente. La jueza giró hacia Margaret. Señorita Chen, el fraude es un estándar difícil. La preponderancia de evidencia exige demostrar que el señor Evans fue activamente engañado sobre el contenido del documento. ¿Puede sostener esa carga? Margaret asintió con seguridad. El notario testificará que el señor Evans nunca fue informado de la verdadera naturaleza del documento. El acusado apresuró el proceso, controló la presentación y nunca le entregó una copia firmada para revisión. Michaels, acorralado, llamó a Rodney al estrado. Una jugada arriesgada, pero necesaria para intentar equilibrar mi versión. Bajo interrogatorio directo, Rodney sostuvo su historia. Le mostré a mi padre el documento. Le expliqué que transfería la casa. Él lo entendió. Quiso darme seguridad. Margaret lo cruzó con precisión quirúrgica. Usted le dijo al notario que su padre tenía problemas de movilidad. Dije que prefería no viajar ese día.
¿Tenía problemas de movilidad? No exactamente, pero responda sí o no. No. Pagó $300 en efectivo por la notarización. Quería asegurar un servicio de calidad. ¿Le dijo a su padre que el documento era un poder médico? Rodney se quedó en silencio demasiado tiempo. Puede que haya mencionado la planificación médica durante la conversación. Puede que lo haya mencionado o sí lo mencionó. Formó parte de una discusión más amplia. No está respondiendo la pregunta, señor Evans. Observé el rostro de mi hijo y vi todas sus señales. La mano tocándose la nariz cuando titubeaba, los ojos buscando a Michaels cada vez que le hacían una pregunta directa, la voz elevándose a la defensiva. Mi hijo mentía bajo juramento, y lo hacía mal. La jueza Morrison llamó a un breve receso. En ese lapso, Margaret recibió una llamada, pidió permiso para acercarse al estrado y habló en voz baja con la jueza y con Michaels. Regresó hacia mí. La policía ejecutó una orden de allanamiento en un trastero alquilado a nombre de Rodney, susurró. Encontraron tu reloj, tu cámara, el juego de plata. Todo lo que reportaste como robado. Validación y rabia a la vez. Prueba física. Evidencia criminal. Cuando el tribunal se reanudó, la jueza Morrison se dirigió a ambas partes. Se me ha informado que los objetos presuntamente sustraídos del domicilio del demandante han sido recuperados en un guardamuebles del demandado. Esto añade una dimensión penal a un caso civil. La fiscalía recibirá una remisión completa. El rostro de Rodney palideció. Cora le aferró el brazo y le susurró con urgencia. Michaels pidió una conferencia en estrados, discutió brevemente con la jueza. Morrison negó con la cabeza y los mandó volver a sus asientos. Michaels regresó derrotado. Le susurró algo a Rodney, que se desplomó en la silla. Conocía ese lenguaje corporal, el derrumbe de quien ve evaporarse su última esperanza. Morrison dictó su resolución sin pausa dramática. Con base en la evidencia presentada, este tribunal determina, por preponderancia de la prueba, que la escritura de donación fue obtenida mediante falsa representación. La notarización violó los protocolos estándar. El testimonio del demandado contiene inconsistencias materiales. Hizo una breve pausa. El patrón de premeditación, combinado con el posterior abandono en México y el robo de bienes, establece un plan intencional y no una donación legítima. La escritura queda anulada. El título permanece a nombre del demandante, Oulten Evans. Todos los bienes robados deberán ser devueltos en un plazo de 48 horas. Remito los asuntos penales a la Fiscalía del Condado de King para posibles cargos. El mazo golpeó. Caso decidido. Conduje a casa bajo el sol de la tarde. La casa era mía otra vez. Legal, oficial, definitivamente. Me detuve en el camino de entrada y me quedé un momento en el coche. La misma casa a la que había vuelto semanas atrás desde México, pero ahora era distinta, reivindicada, protegida. Mía. Bajé. Caminé hasta la puerta principal, introduje mi llave, la nueva llave que Rodney no podía usar. La giré. Entré. La casa olía a hogar. No a triunfo. A hogar. Por la ventana vi la luz del porche de Daniel encendida. Crucé, toqué. Daniel abrió, vio mi cara y lo entendió al instante. Ganaste. Gané. Nos sentamos en su porche con un whisky que Daniel guarda para las ocasiones especiales. Hablamos de béisbol, de sus planes para el jardín, del vecindario. Conversación normal. Después de meses de anormalidad, lo normal se sentía extraordinario. Regresé caminando bajo la luz de las farolas. Entré, cerré con mi llave, me quedé de pie en la sala, en silencio. Mañana vendría la resaca de todo esto. Esa noche, solo paz. 2 días después del fallo, fui al depósito de evidencias de la policía de Seattle para recoger mis pertenencias. Edificio gubernamental estéril, luces fluorescentes, formularios burocráticos. Un oficial trajo un contenedor de plástico etiquetado con mi número de caso. Dentro, el reloj Omega de mi abuelo, la carátula arañada,
pero funcionando. La cámara Leica, el estuche de cuero antiguo gastado, pero intacto. El juego de plata, envuelto en bolsas de evidencia, deslustrado, pero recuperable. Firmé el recibo y llevé el contenedor al coche con cuidado, como si transportara algo frágil. De vuelta en casa, desenvolví cada pieza. Primero el reloj, le di cuerda, escuché el tic mecánico reanudarse, ajusté la hora correcta y lo puse en su estuche, en mi tocador, donde siempre había estado. Luego la cámara, probé el mecanismo, el obturador seguía funcionando. Hizo un gesto desdeñoso hacia la pila de documentos de Margaret. Las dificultades financieras no prueban fraude. La planificación previa no prueba fraude. Los conflictos familiares no prueban fraude. La escritura se sostiene por su propio mérito legal. Se sentó, confiado. Demasiado confiado. Margaret se puso de pie. Tomó la declaración de Frank Morrison. Su señoría, la declaración jurada del notario detalla violaciones procesales que invalidan la notarización. La firma se realizó en una cafetería Starbucks, no en una oficina. El notario recibió $300 en efectivo, 12 veces la tarifa normal. Le informaron que el señor Evans tenía problemas de movilidad y no podía desplazarse. Eso es demostrablemente falso. Levantó otro documento. El acusado contactó a 3 agentes inmobiliarios antes del viaje, pidiendo tasaciones de la propiedad. Antes de que su padre firmara cualquier cosa, ya estaba cotizando la casa como mercancía. Eso no es planificación patrimonial. Es planificación de un robo. La jueza Morrison se inclinó hacia adelante. Señor Michaels, ¿cómo explica que su cliente pagara 12 veces la tarifa habitual por un servicio notarial en un lugar tan inusual? Michaels se puso de pie. Quizá quiso acomodar la agenda de su padre, su señoría. El pago refleja conveniencia. La expresión de Morrison mostraba escepticismo. ¿Y las afirmaciones falsas sobre la movilidad? Michaels vaciló. Tendría que confirmar esos detalles con mi cliente. La jueza giró hacia Margaret. Señorita Chen, el fraude es un estándar difícil. La preponderancia de evidencia exige demostrar que el señor Evans fue activamente engañado sobre el contenido del documento. ¿Puede sostener esa carga? Margaret asintió con seguridad. El notario testificará que el señor Evans nunca fue informado de la verdadera naturaleza del documento. El acusado apresuró el proceso, controló la presentación y nunca le entregó una copia firmada para revisión. Michaels, acorralado, llamó a Rodney al estrado. Una jugada arriesgada, pero necesaria para intentar equilibrar mi versión. Bajo interrogatorio directo, Rodney sostuvo su historia. Le mostré a mi padre el documento. Le expliqué que transfería la casa. Él lo entendió. Quiso darme seguridad. Margaret lo cruzó con precisión quirúrgica. Usted le dijo al notario que su padre tenía problemas de movilidad. Dije que prefería no viajar ese día. ¿Tenía problemas de movilidad? No exactamente, pero responda sí o no. No. Pagó $300 en efectivo por la notarización. Quería asegurar un servicio de calidad. ¿Le dijo a su padre que el documento era un poder médico? Rodney se quedó en silencio demasiado tiempo. Puede que haya mencionado la planificación médica durante la conversación. Puede que lo haya mencionado o sí lo mencionó. Formó parte de una discusión más amplia. No está respondiendo la pregunta, señor Evans. Observé el rostro de mi hijo y vi todas sus señales. La mano tocándose la nariz cuando titubeaba, los ojos buscando a Michaels cada vez que le hacían una pregunta directa, la voz elevándose a la defensiva. Mi hijo mentía bajo juramento, y lo hacía mal. La jueza Morrison llamó a un breve receso. En ese lapso, Margaret recibió una llamada, pidió permiso para acercarse al estrado y habló en voz baja con la jueza y con Michaels. Regresó hacia mí. La policía ejecutó una orden de allanamiento en un trastero alquilado a nombre de Rodney, susurró. Encontraron tu reloj, tu cámara, el juego de plata. Todo lo que reportaste como robado. Validación y rabia a la vez.
Prueba física. Evidencia criminal. Cuando el tribunal se reanudó, la jueza Morrison se dirigió a ambas partes. Se me ha informado que los objetos presuntamente sustraídos del domicilio del demandante han sido recuperados en un guardamuebles del demandado. Esto añade una dimensión penal a un caso civil. La fiscalía recibirá una remisión completa. El rostro de Rodney palideció. Cora le aferró el brazo y le susurró con urgencia. Michaels pidió una conferencia en estrados, discutió brevemente con la jueza. Morrison negó con la cabeza y los mandó volver a sus asientos. Michaels regresó derrotado. Le susurró algo a Rodney, que se desplomó en la silla. Conocía ese lenguaje corporal, el derrumbe de quien ve evaporarse su última esperanza. Morrison dictó su resolución sin pausa dramática. Con base en la evidencia presentada, este tribunal determina, por preponderancia de la prueba, que la escritura de donación fue obtenida mediante falsa representación. La notarización violó los protocolos estándar. El testimonio del demandado contiene inconsistencias materiales. Hizo una breve pausa. El patrón de premeditación, combinado con el posterior abandono en México y el robo de bienes, establece un plan intencional y no una donación legítima. La escritura queda anulada. El título permanece a nombre del demandante, Oulten Evans. Todos los bienes robados deberán ser devueltos en un plazo de 48 horas. Remito los asuntos penales a la Fiscalía del Condado de King para posibles cargos. El mazo golpeó. Caso decidido. Conduje a casa bajo el sol de la tarde. La casa era mía otra vez. Legal, oficial, definitivamente. Me detuve en el camino de entrada y me quedé un momento en el coche. La misma casa a la que había vuelto semanas atrás desde México, pero ahora era distinta, reivindicada, protegida. Mía. Bajé. Caminé hasta la puerta principal, introduje mi llave, la nueva llave que Rodney no podía usar. La giré. Entré. La casa olía a hogar. No a triunfo. A hogar. Por la ventana vi la luz del porche de Daniel encendida. Crucé, toqué. Daniel abrió, vio mi cara y lo entendió al instante. Ganaste. Gané. Nos sentamos en su porche con un whisky que Daniel guarda para las ocasiones especiales. Hablamos de béisbol, de sus planes para el jardín, del vecindario. Conversación normal. Después de meses de anormalidad, lo normal se sentía extraordinario. Regresé caminando bajo la luz de las farolas. Entré, cerré con mi llave, me quedé de pie en la sala, en silencio. Mañana vendría la resaca de todo esto. Esa noche, solo paz. 2 días después del fallo, fui al depósito de evidencias de la policía de Seattle para recoger mis pertenencias. Edificio gubernamental estéril, luces fluorescentes, formularios burocráticos. Un oficial trajo un contenedor de plástico etiquetado con mi número de caso. Dentro, el reloj Omega de mi abuelo, la carátula arañada, pero funcionando. La cámara Leica, el estuche de cuero antiguo gastado, pero intacto. El juego de plata, envuelto en bolsas de evidencia, deslustrado, pero recuperable. Firmé el recibo y llevé el contenedor al coche con cuidado, como si transportara algo frágil. De vuelta en casa, desenvolví cada pieza. Primero el reloj, le di cuerda, escuché el tic mecánico reanudarse, ajusté la hora correcta y lo puse en su estuche, en mi tocador, donde siempre había estado. Luego la cámara, probé el mecanismo, el obturador seguía funcionando. Volvió a su repisa en el estudio. El juego de plata exigía pulido. Pasé la noche con limpiador y paño suave, quitando el óxido, devolviendo el brillo. Trabajo metódico, meditativo. Cada pieza recuperada era una pieza de mi vida restaurada. Margaret llamó con novedades. Morrison emitió la orden final. Rodney y Cora son solidariamente responsables de $15,000, reembolso de costas judiciales, compensación por distrés emocional y daños por robo de propiedad. ¿Pueden pagarlo? Su risa fue sin humor. No pueden con sus deudas actuales. Este fallo se irá al final de una fila muy larga,
pero queda en su historial. Marca permanente. No necesitaba el dinero. Quería la responsabilidad. 2 semanas después, me llamó la fiscalía. Un asistente llamado James Riley sonaba joven y agotado. Señor Evans, ofrecemos a su hijo un acuerdo de culpabilidad. Declararse culpable de robo e intento de fraude. 2 años de libertad condicional, restitución a su favor y servicio comunitario. Sin cárcel por carecer de antecedentes, pero la condena quedará permanentemente en su registro. No quiero venganza. Quiero responsabilidad. Si la libertad condicional lo logra, acepten el acuerdo. Riley sonó aliviado. Gracias. Algunos víctimas piden el máximo castigo. Esto es proporcional. Proporcional. La palabra me pareció correcta. Me reuní con el abogado sucesorio Richard Taft en Bellevue. ¿Quiere asegurarse de que su hijo nunca pueda heredar esta propiedad? Asentí. Nunca. Ni si muero mañana, ni si muero en 30 años. Richard redactó un testamento nuevo en su computadora. Lenguaje claro. Desheredo expresamente a mi hijo, Rodney Evans, de cualquier derecho sobre mi patrimonio. A mi fallecimiento, mi casa se transferirá a la Seattle Housing Foundation para uso de vivienda de personas mayores de bajos recursos. Firmé con una paz extraña. Mi hijo trató de quitarme todo. Ahora no recibe nada. No como castigo, sino como protección. Margaret entregó la factura final en persona. Cortesía profesional, una última reunión para cerrar el caso. 19.500 en total, dijo. Absorbí algunos costos de investigación y reduje mi tarifa por hora el último mes. Extendí el cheque sin dudar. Salvaste mi casa y probablemente mi cordura. Valió cada centavo. Esbozó una leve sonrisa. La mayoría se queja de los honorarios. La mayoría no tiene un hijo que intenta robarle la casa. A comienzos de agosto, una cálida tarde en Seattle, me senté en el porche con té helado, leyendo el periódico. Al final de la calle, un camión de mudanzas maniobró hacia el complejo de departamentos. La curiosidad me empujó a mirar. Vi muebles siendo cargados, piezas baratas, algunas reconocibles de la habitación de Rodney años atrás, y entonces los vi. Rodney cargando cajas. Cora dirigiendo a los mozos con gestos cortantes. Desalojo. No podían pagar el alquiler. Me quedé en mi porche, parcialmente oculto tras los rosales. Observé cómo la vida de mi hijo se comprimía en cajas de cartón dentro de un camión de alquiler. Rodney se veía más delgado, más viejo, derrotado. Cargaba mecánicamente, sin energía. Cora se sentó en el asiento del acompañante. No ayudó. Rodney subió al volante. El camión se alejó. Se fueron. Me senté en silencio, procesando lo que había visto. Gané. Hubo justicia. Mi hijo quedó destruido. Nada de eso se sentía bien. Solo se sentía terminado. Más tarde, Daniel se acercó. Vio el camión de mudanza. Eran ellos, ¿verdad? Sí. Desalojados por falta de pago. ¿Qué sientes al respecto? Vacío. Ni alegría ni tristeza. Solo vacío. Ganaste. Se supone que eso se siente bien. Ganar significó que mi hijo lo perdió todo. Eso no es victoria. Es supervivencia. A veces la supervivencia es la única victoria posible. Se acercaba septiembre. El verano cedía ante el otoño. Mi casa se mantenía firme sobre su base en Capitol Hill, mi casa legal y emocionalmente. El jardín necesitaba atención. Pasé un sábado deshierbando, plantando bulbos de otoño, preparando la próxima estación. Daniel ayudó. 2 hombres trabajando en silencio cómodo. Luego bebimos cerveza en mi porche, mirando la calle. ¿Has pensado en vender y mudarte a algún sitio más fácil? Lo consideré. Casi me roban esta casa. Ahora que luché por ella, no me voy. Justo. Nos quedamos mirando cómo caía la tarde.
Mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo ignoré. Podía ser cualquier cosa. Probablemente nada importante. Mi vida había vuelto a una insignificancia pacífica. Problemas normales. Cortar el césped, hacer la compra, una cita con el dentista. Sin abogados, sin tribunales, sin traiciones. Solo vida. La vida ordinaria y preciosa que defendí. El teléfono dejó de sonar. La calle siguió tranquila. La casa permaneció en pie. Permanecí en mi porche, en mi casa, rodeado por la sencilla victoria de haber sobrevivido a la codicia de otra persona. La justicia no siempre resulta satisfactoria, pero siempre es necesaria. Eso lo aprendí en estos últimos meses. Y lo aprendí a un costo alto, económico, emocional y familiar. ¿Valió la pena? Miré mi casa. La pintura azul pálido. Los marcos blancos. El porche que reconstruí con mis propias manos. El jardín que cuido cada semana. Mi casa. Mi vida. A mis términos. Sí. Valió la pena. Cada dólar, cada preocupación, cada momento doloroso. Porque hay cosas que no tienen precio. Hay cosas que deben defenderse. Y hay victorias que, aunque duelan, siguen siendo victorias que valen la pena ganar. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.